puede tomar su lugar. Dios les bendiga. Jesucristo es Rey, ¿lo creemos, iglesia? Lo creemos. Damos gloria al Señor por permitirnos vivir este tiempo, por permitirnos ver el día de hoy. Y hoy buscamos su rostro, hoy buscamos que Él nos hable, que Él hable a nuestros corazones. ¿Estamos listos, listas para escuchar la palabra de Dios, hermanas, hermanos? Sí. Amén. Pero antes de eso, vamos a permitir que los pequeños, las pequeñas, salgan a sus clases, adolescentes, jóvenes. Se siente raro decir los jóvenes. Yo todavía no me siento tan grande. Me casé e inmediatamente me aumentaron 30 años. Entonces, los jóvenes pasen a sus clases. Se siente bien también decir eso. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, pasen a sus clases. Y el día de hoy, nuestro pastor José Luis, nuestro hermano copastor José Luis, nos va a compartir la palabra del Señor. Y pues vamos a estar atentas, atentos, receptivos, y que sea la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Amén. Muy bien, hermanas, hermanos, los dejo con mi hermano José Luis, y pues que Dios haga su voluntad. Gracias. Vamos a dar unos momentos en lo que nuestros hermanos jóvenes salen a recibir también su enseñanza de acuerdo a su nivel, ¿sí? A su edad. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Primero, sabemos que este tiempo venimos a ponernos en manos de Dios, a escuchar su palabra. Vamos a depender, como hemos dependido este tiempo de alabanza, dejarlo en manos de Dios. Igual este tiempo vamos a dejarlo en manos del Señor. Permítanme, hermanos. Está bien, gracias. Permítame tantito, hermanos. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a ponernos en manos de Dios. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor Jesucristo, Padre, gracias Dios, gracias por venir, por permitirnos venir a tu casa, Señor, y poder estar, Señor, en comunión, Señor, los unos con los otros, Señor, pero en un mismo sentir, Señor. Queremos, Señor, así como hemos cantado, hemos alabado tu nombre, Señor, ahora, Señor, queremos en verdad ser administrados por ti, Señor. Que sea tu palabra, Dios, expuesta a nuestras vidas. Padre, necesitamos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, repose en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Padre, queremos meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, sean ablandados a través de tu palabra, Dios. Padre, en verdad, Señor, sea la situación que traigamos, Señor, queremos ponerla en tus manos, Señor, y que no haya ningún distractor, Padre Santo, en nuestra vida para poder estar enfocados en ti, Señor. Padre, gracias, Dios, gracias por permitirnos estar aquí un día más. Te lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Hermanos, en días pasados me tocó compartir, pudimos meditar que el hombre muchas veces ante los problemas no tiene paz, sufre angustias,
sufre de esa intranquilidad, ¿verdad? Que repercute no solamente en nuestra mente, también en nuestro cuerpo, pero también en nuestro espíritu, ¿sí? Pero vimos en Filipenses capítulo 4, del versículo 6 al 8, cómo apagar esa preocupación, cómo descansar ante todas esas situaciones que nos agobian, que nos presentan todos los días, y poder encontrar esa paz que el Señor nos ofrece, esa paz que viene de Dios. Poder descargar todas nuestras cargas en Cristo. Eso es lo que el Señor demanda, que no nos dice que no vamos a tener problemas, al contrario, nos dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero tenemos esa certeza, tenemos esa seguridad que está Él para ayudarnos. Actualmente, hermanos, vivimos en una cultura donde parece que está diseñada para sentirnos insatisfechos. ¿No le ha tocado? ¿No lo ha percibido? Donde siempre se quiere más. Donde parece que necesitamos más de lo que tenemos. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Voy a pedir que pongan la primera imagen. Primeramente, ese es el título de esta mañana, es agradecidos. Agradecidos. ¿Somos agradecidos? Eso es lo que al final espero que sigamos pensando, que estamos agradecidos. Pero ¿qué nos insatisface, hermanos? Siguiente imagen, por favor. ¿Cuál es nuestro nivel de satisfacción actualmente con nuestra vida? ¿Cómo nos sentimos? ¿Plenos? ¿O hay esos altibajos? ¿O es ese pensar que siempre necesitamos algo más? ¿Un nuevo teléfono? Si lo hablamos en cuestiones tecnológicas. ¿Un mejor trabajo? ¿Estamos pensando que necesitamos o merecemos tener un mejor trabajo? ¿Estamos satisfechos con nuestra situación económica? ¿O siempre estamos renegando, estamos constantemente diciendo el por qué? ¿Por qué no me alcanza el dinero? Renegando. ¿Nuestra salud? ¿Nuestra salud no mejora? ¿O lejos de mejorar está empeorando? ¿Estamos satisfechos con nuestra salud? ¿O estamos renegando? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me enfermé? Si yo me porto bien, si yo diezmo, si yo trabajo, comparto tu palabra. Pareciera, hermanos, en la actualidad que hay personas que nunca están satisfechas, que siempre quieren más. Y el mundo, como lo conocemos, siempre demanda eso, tener más. Si llegamos a un objetivo, siempre que decimos, bueno, ahora voy por más y más. Nunca la gente está satisfecha con lo que tiene. Siempre espera más. Pero el Señor, hermanos, nos conoce tan bien, pero tan bien, conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, que es a través del apóstol Pablo que nos hace una exhortación, hermanos. Nos da un secreto, nos da una receta para tener una vida totalmente plena. Sí, ¿es posible tener una vida plena? Sí se puede tener una vida plena, aunque los recursos no sean suficientes, aunque mi salud esté deteriorada, aunque estemos pasando por tribulaciones, se puede tener una vida plena. No importa por el momento que estemos pasando. A diferencia del mundo, es todo lo contrario. El mundo se piensa que eres pleno cuando tienes cubierto todas las áreas, que tienes el suficiente dinero, que tienes un buen trabajo, que tienes una excelente familia, que no hay problemas. Pero no, la vida no es así. En la vida tenemos problemas, hay necesidades. Entonces, pero el Señor nos demanda tener una vida plena, y no por lo que tengamos,
no por lo que vean nuestros ojos, por lo que estemos pasando. Entonces voy a invitarlos que busquemos la carta a los Filipenses, capítulo 4, nuevamente, versículo 10 al 13, del versículo 10 al 13. Capítulo 4, versículo 10 al 13. Lo hemos escuchado, lo hemos dicho, a veces es un eslogan que se tiene como cristiano, el final. Pero tenemos que meditar no solamente esas palabras, hay que hacerlas entendidas para nuestra vida. Les voy a pedir, hermanos, que vamos a ponernos de pie para leer todos juntos. Todos juntos vamos a leer, son nada más 3 versículos, 10, 11, 12 y 13, 4 versículos. ¿Ya lo tenemos? Amén. En todos vamos a leerlo juntos, hermanos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en su lugar. Todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos dicho y suena algo muy repetitivo, pero hay un contexto, hermano, de estas palabras. ¿Cuál es el contexto? Pablo en este momento que está escribiendo esta carta, hermanos, esta carta a los Filipenses, que es una de las cartas que se le puede reconocer como cartas de gozo, que Pablo en estas cartas está expresando su gozo, su momento alegre, su momento un gusto por la vida, pero no por el momento que estaba viviendo, sino por lo que él tenía en su corazón, a Jesucristo. En este momento que está escribiendo Pablo, imagínense en una prisión, decir estas palabras que él está gozoso. Él está preso en Roma en este momento. Y claro, escribe a los filipenses esta ofrenda y les agradece que esta ofrenda los filipenses constantemente ofrecían a Pablo para sostener el ministerio y seguir en ese ministerio, era algo que constantemente ellos hacían. Se la enviaron en esta ocasión a través de un hermano que se llama de nombre Epafrodito. Y Pablo, hermanos, hacía una distinción con la iglesia de Filipos, con los filipenses. Era de la única iglesia que Pablo aceptaba la ayuda, porque él tenía una consigna, Pablo tenía una consigna en sí, de no recibir ninguna ayuda de ninguna iglesia, hermanos. Recordemos que él realizaba trabajos, él trabajaba para sostener su ministerio, para sostenerse a él y a los que lo acompañaban. Pero aquí Pablo habla de una excepción. Había algo diferente de esta iglesia, en esta iglesia, de la iglesia de Filipos. ¿Cuál era esa excepción? Había hecho esa excepción y lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 16. Vamos a Hechos, Hechos 16. ¿Por qué Pablo había hecho esa excepción a esta iglesia? 16:14. Amén. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón.
de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Había algo particular en esa gente que había reconocido al Señor como su Señor y Salvador. Esta persona, Lidia, fue la primera persona, la mujer en recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Es la primera persona que creyó en esa ciudad. Pero había algo particular en esta mujer y en esta gente de esta iglesia. Era gente que se desprendía, que tenía un corazón desprendido hacia los bienes materiales, hermanos. A comparación, en contraparte, a la iglesia de Corinto. A la de Corinto, esa iglesia era conflictiva, eran muy materialistas y muy conflictivos. Por eso Pablo, pues simplemente de otras iglesias no quería tener conflictos o que hubiera alguna situación que se sintiera él comprometido por lo que le estuvieran dando. Pero Pablo, hermanos, aquí hace una pausa para aclarar que aunque agradece el regalo y lo necesita, ciertamente que es de bendición, su gozo no dependía de que si lo tenía o no. Él lo aclara. Él nos muestra a través de este pasaje, hermanos, y nos hace que entendamos algo, hermanos. La verdadera fuente de nuestra estabilidad. Y ese es el punto principal que vamos a ver esta mañana, hermanos. Que tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos, con lo que tenemos. Eso no quiere decir que vamos a caer en una mediocridad, hermanos. Ahorita, en estas fechas, estamos por terminar un año más. Vamos a tener innegablemente hacemos una recopilación de lo que hemos hecho durante este año, de los logros, los fracasos. Y muchas veces llegamos a la conclusión que no cumplimos con las metas, con los objetivos que nos trazamos durante principios de año. No los completamos, hermanos. ¿Y cómo nos sentimos? Mal. Hay un pesar porque no pudimos terminar. Hay cosas que estaban a nuestro alcance y hay otras que no. A nuestro alcance teníamos leer la palabra, meditar en ella, leerla, ir conforme las escrituras que nos manda el pastor todo el año. Eso está algo a nuestro alcance. Hay cuestiones económicas que simplemente están fuera de nuestro alcance, cuestiones de salud que también simplemente no se pueden. Inevitablemente estas fechas son fechas de reflexión, pero que esa reflexión, hermanos, no nos quite la paz, que no seamos gente que no estemos tranquilos, porque nuestro gozo, nuestra felicidad no está basada en lo que ven nuestros ojos, en lo que perciben nuestros sentimientos, está basada en Cristo. Eso es donde tenemos que estar cimentada nuestra felicidad, en Cristo. Punto número 1. Siguiente diapositiva, por favor. Estamos en este momento, hermanos, ¿sí? ¿Qué nos ha dejado este año? Hacemos un balance en estas fechas y podemos preguntarnos ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos logrado en este año? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos cumplido con los objetivos? Pero también podemos decir ¿qué perdí este año? También se pierden cosas, se pierden a veces relaciones, se pierden familia. Así como no logramos objetivos, también hay pérdidas. Y estos pensamientos vienen de la mano, hermanos,
con nuevos propósitos, porque decimos, bueno, un año nuevo, nuevos propósitos. Este año sí voy a cumplir mis objetivos. Este año sí voy a bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Para personas que tienen un problema en cuanto a salud. Este año voy a dejar de tomar tanto refresco, voy a cuidarme más, voy a mantener una vida más saludable. Otro pensamiento que podemos tener es que este año sí voy a ahorrar lo necesario para cumplir con los objetivos, para tener ese viaje familiar, para comprarme una casa, para cambiar mi carro. Otros tendrán que voy a cambiar de trabajo. Este trabajo simplemente ya me cansó, no está cumpliendo con las expectativas, no me permite venir a la iglesia, a los tiempos de oración. Espero que sea así, ¿verdad? Que ese sea el objetivo de cambiar el trabajo para un beneficio no solamente económico, también espiritual, que haya ese crecimiento en nuestra vida. Versículo 11, Efesios 4:11. No lo digo, ¿qué dice? Porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Sí? Cualquiera que sea mi situación. Pablo aquí está aclarando, hermanos, su verdadera motivación. Pablo usa una construcción negativa una construcción negativa fuerte para defender su integridad. No quiere que aquí los filipenses piensen que no le interesa lo que él está recibiendo. O con esta carta está diciendo que necesita más. No. Su motivación, hermanos, su motivación es pastoral, no financiera. Es agradable que ustedes, hermanos, me estén ayudando, gracias. Pero nos dice algo, nos está indicando algo. Hay una acción. Dice, he aprendido. He aprendido. Esta palabra indica algo, una acción. Es algo que ha pasado a través del tiempo y que ha pasado, pero está presente ahorita. Eso no quiere decir que es un contentamiento. Eso de estar, he aprendido, no crean que es algo innato, que viene por sí solo, o es un rasgo de nuestra personalidad. No, es algo con lo que nosotros vamos practicando. Es un proceso, hermanos. El decir, he aprendido, quiere decir que no nació así. Es a través del tiempo, a través de los momentos que Dios nos permite vivir, donde nosotros aprendemos las experiencias. Y nosotros aprendemos a través del proceso que Dios nos permite pasar. ¿Sí? Ante las experiencias difíciles, aprendemos sobrellevar dolores, sobrellevar enfermedades, pérdidas, falta de dinero. Y Pablo lo dice, es un proceso a través de las experiencias difíciles de la vida. Y Pablo había tenido muchas experiencias difíciles. Había sido apedreado, había sido encarcelado por varias ocasiones. No es la primera vez que Pablo estaba encarcelado. Había sido encarcelado en otras ocasiones, había sido perseguido, pero él aprendió durante todos esos momentos difíciles algo, que nunca estuvo solo, que Dios estaba con él y que Dios permitía que pasara por esas situaciones, por algún motivo. El aprendizaje es una disciplina adquirida, hermanos, en la que Dios nos ha inscrito a todos nosotros en la vida. Dice, ¿pero qué ha aprendido Pablo? ¿Qué había aprendido? Dice, a contentarme.
Esta palabra, hermanos, contentación, contentarme, del griego autarques, esta palabra, hermanos, significa ser autosuficiente. Los filósofos de esa época, de la época de Pablo, describían a alguien con esta palabra, describían autosuficiente a una persona que no necesitaba nada ni a nadie, que dependía totalmente de sus propios recursos internos. Pero Pablo aquí le da otro énfasis, le da otro enfoque. Pablo bautiza este término de autosuficiente no en sus propios recursos, hermanos, a diferencia del mundo. Cuando escuchamos esta palabra de autosuficiente, pensamos que es en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios talentos, en lo que tenemos. Y Pablo no está tratando de entender eso. Él está dando un significado diferente, que su suficiencia viene de la unión a Cristo. Eso es ser autosuficiente, en Cristo. Más adelante lo vamos a ver en el versículo 13. Es una dependencia, es una independencia a las circunstancias externas. Es una independencia a las circunstancias externas lograda a una dependencia en Cristo, total. Es depender totalmente de Cristo. Por eso Pablo dice que él aprendió a contentarse, pero no en sus recursos, no en sus fuerzas, sino en Cristo. Esto lo podemos entender, hermanos, en aquel cristiano que vive contento, que vive feliz y no necesita que este año haya sido perfecto, porque no hay años perfectos, no hay días perfectos, hay situaciones, hay enfermedades, hay noticias que nos quitan la tranquilidad en cierto momento. Pero el cristiano debe tener la suficiencia dentro de él, la suficiencia que es hijo de Dios. Y recordemos que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Este versículo de contentamiento no dice que es algo mágico. Esto es una elección, hermanos. En nosotros va a depender esa elección. Si vamos a estar contentos, si vamos a estar agradecidos, pero va a ser decisión nuestra por lo que Dios nos ha dado. Es una lección, hermanos. Cada situación es una lección que Dios nos permite pasar para aprender, para valorar, para depender de Él. Y cada año debemos aprender eso, de lo que dejamos atrás, lo que Dios nos permitió pasar. Siguiente punto. Debemos estar preparados, hermanos, para los extremos, Y no sabemos el siguiente año, la siguiente semana, el siguiente mes, qué es lo que viene para nosotros. Versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Sí? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Son polos totalmente opuestos. Y muchas veces en nuestras vidas pasan cosas similares. Hay veces que donde nos sentimos completamente satisfechos porque nos sentimos que cumplimos o que tenemos lo suficiente económicamente, nuestra salud está bien, tenemos un buen trabajo, nuestra familia está bien, no hay problemas en casa. Pero ¿qué pasa más adelante? Cuando nos dan una noticia que un ser querido está enfermo, cayó en cama, los recursos empiezan a escasear,
Y decimos, ¿cómo decimos aquí en México? Nos llueve sobre mojado. Son momentos totalmente opuestos, donde todos en algún momento nos encontramos. Y Pablo lo entendía, Pablo lo vivió. Por eso dice, sé vivir humildemente, pero también sé tener abundancia. Eso es lo importante, saber vivir en cualquiera de las dos situaciones. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, dice, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Pablo conocía los dos polos, son polos opuestos totalmente. Y lamentablemente nosotros no sabemos qué es lo que Dios va a permitir en nuestras vidas más adelante. Ahorita podemos tener una vida cómoda, estamos estables, pero el día de mañana puede cambiar nuestro entorno. Pero tenemos que estar preparados y tenemos que vivir de la misma manera. No voy a ser feliz solamente porque el Señor me bendice en momentos, pero cuando el Señor nos pone a prueba, voy a sentir que Dios ya no me escucha, que mis oraciones no son contestadas, porque Dios no sanó a mi familiar, porque determinó el Señor llevarse a mi familiar a pesar de mis oraciones. Empieza el versículo, dice sé, del griego oída. Y Pablo usa el verbo saber 2 veces, sé y sé, para profundizar un conocimiento profundo, hermanos. O sea, que él ha vivido, que él había estado dentro de los dos polos. Él había estado, no le pueden estar platicando. Él lo ha experimentado en carne propia, el tener abundancia, pero también escasez. El tener a lo mejor suficiente comida, suficiente bebida y por momentos no tener nada que comer. Él conoce íntimamente estos dos extremos, totalmente. En el próximo año, hermanos, podría traer escasez. Dice vivir humildemente. Se refiere a una pobreza, hermanos, económica. Aquí él lo está refiriendo. Él se refiere a una pobreza, también a una humillación. Muchas veces, ¿qué pasa con el pobre? Es humillado. Es subajado. Hay una escasez. Y cuando hay escasez también viene, lamentablemente, hay enfermedad. Y cuando hay una enfermedad y hay escasez, ¿cómo se siente uno? Frustrado. Frustrado porque no puedo comprar la medicina, no puedo comprar el medicamento, porque no puedo cubrir con los requisitos, con el dinero para dicha operación. Pablo lo sabía. Sabía vivir humildemente. Él estaba en ese momento, pasando por un momento difícil, pero gozoso. Difícil, pero gozoso. También dice que él sabía tener abundancia. Quiere decir algo, ¿qué es algo abundante? Cuando está lleno, cuando está completo. Cuando decimos ya se llenó el tinaco es porque está a tope, que se desborda, ¿verdad? Y ojalá vivamos siempre así, ¿verdad? Que se desborde nuestra cartera de dinero, que se desborde nuestro cuerpo de salud, que esté bien siempre, que no nos falte nada en nuestra casa,
que no falte nada en nuestra familia, que tengamos todo, ¿verdad? Significa a veces que tenemos a veces más de lo que necesitamos. Y qué bueno. Si no, tenemos 2 casas, ya no sé ni dónde vivir. Es una bendición. Y Pablo lo había experimentado en algún momento, tener abundancia. Tenía más de lo que necesitaba. Pero ¿qué significa estar en estos 2 puntos, pero tener la misma convicción, tener el mismo sentimiento? Que no dependa, esto implica tener una madurez espiritual, hermanos. No es evitar el valle de sombra de muerte. No es que no vamos a pasar por ahí. El Señor nos va a permitir pasar por momentos difíciles en nuestra vida, inevitablemente, todos nosotros. Pero lo que tenemos que entender con lo que nos está diciendo Pablo aquí es saber navegar, tanto en la escasez como en la cima, en la abundancia. Cuando estamos plenos, cuando tenemos todo, estar diciendo gloria a Dios, estar felices, bendiciendo a todo mundo. Pero también cuando no tenemos trabajo, cuando estamos enfermos, cuando estamos postrados, cuando hay alguien que se nos va. En esos momentos también tenemos que darle gloria a Dios. Tiene que haber un equilibrio en nuestra vida, en los momentos de abundancia y en los momentos de escasez. No en los momentos de escasez pensar que Dios nos ha abandonado. No, saber que Él permitió y está permitiendo, que Él tiene el control total, absoluto de todo nuestro entorno. Que hemos sido vapuleados, que nos han tirado, que hemos sido humillados. Gloria a Dios. Que si el Señor nos permite gozarnos y tener lo suficiente, gloria a Dios. Hermanos, el contentamiento es un secreto que todo cristiano debe vivirlo. La gente tiene que ver esa evidencia en el cristiano, ese contentamiento. Ese es nuestro secreto, pero no vamos a estar felices o nuestro contentamiento no va a ser por lo que tenemos en ese momento. Nuestro contentamiento está basado en Cristo. Y el cristiano tiene que estar feliz. Debe tener conciencia de lo que significa terminar un año, de que no se pudo cumplir ciertos objetivos, que Dios nos permitió pasar por momentos a veces amargos, pero nosotros nos mantuvimos firmes, que nosotros nos mantengamos alegres, confiados en el Señor. Es un conocimiento profundo, no como el mundo. El mundo piensa superficialmente, tiene un conocimiento de que si tú eres feliz es porque tienes todo, tienes un buen trabajo. Para ser feliz tienes que ser el primer lugar. Para ser feliz tienes que tener una casa, carro, una cuenta en el banco. Para ser feliz no necesitas eso, hermano. A diferencia del mundo, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos ser y estar agradecidos todo el tiempo, en cualquier situación de nuestra vida. El versículo 12 nos dice, en unas versiones, hermanos, que Pablo, en unas versiones de la Biblia, dice que Pablo había aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea para lo que estaba saciado de hambre o tener abundancia,
o de padecer necesidad. ¿Cómo había aprendido esto Pablo? ¿Cómo lo había aprendido? Sencillamente, hermanos, estaba confiando su vida en la voluntad de Dios, en que Dios había permitido pasar por cada momento de su vida. Cuando lo naufragó es porque Dios así lo permitió y sabía que su vida dependía de Dios, no de su talento. Si tenía hambre era porque Dios quería que pasara por hambre. Si estaba saciado era porque también Dios así lo había planeado. Y igual en nuestras vidas. En cada momento que estemos pasando, hermanos, debemos tener eso presente. El Señor tiene el control de nuestras vidas y debemos de confiar que Él está teniendo la disposición de permitirnos pasar por estos momentos. ¿Por qué? No lo sé. Pero el Señor tiene un propósito para que nosotros pasemos por esos momentos. Siguiente diapositiva, por favor. La verdadera fuerza para lo que viene, hermanos, para el próximo año, para la próxima semana, para mañana mismo. De ahora en adelante, hermanos, meditando en la palabra, ¿cuál debería ser nuestra motivación? ¿Y cuál debería ser la certeza? ¿Cuál debería ser nuestra certeza? Dice el 13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. ¿Qué significa? En el griego es la palabra panta. Significa tener la fuerza, hermanos, tener la capacidad o poder inherente para prevalecer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que tenemos la fuerza, tenemos la capacidad para salir adelante. Pero este todo, hermanos, no es un cheque en blanco, como pensemos. Muchos a veces se equivocan o nos hemos equivocado al escuchar estas palabras o al decirlas. No es un cheque en blanco para lograr cualquier deseo humano. No es algo que yo voy a realizar cualquier cosa que yo me proponga. El todo se refiere específicamente a circunstancias y no debemos de sacar de contexto estas palabras, hermanos. Lo que nos está diciendo aquí son las circunstancias. Pablo está hablando de las circunstancias del versículo anterior, de la pobreza, de la necesidad, de vivir humildemente, pero también de la abundancia. Está hablando de esas circunstancias. Todo lo puedo. Yo puedo vivir en momentos difíciles agradecido a Dios porque Él está conmigo. Pero también sé vivir, puedo vivir con lo suficiente. Lamentablemente muchos cristianos a veces sacan de contexto el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no quiere decir que yo, como persona, voy a inscribirme en un maratón el día de mañana sin haber entrenado nunca, sin tener un régimen alimenticio correcto para tal carrera, para tal competencia, y voy a ganarlo. No está diciendo eso. No quiere decir que yo voy a volar, todo lo puedo en Cristo que fortalece, yo voy a volar, ¿verdad? No, nos está diciendo que vamos a pasar cualquier situación, sea la que sea, y nos vamos a mantener firmes porque Dios nos va a sostener. Esa debe ser nuestra confianza. Todo vamos a poder pasar por cualquier circunstancia porque Dios nos sostiene.
no en mis fuerzas. Aunque pasemos escasez, aunque pasemos enfermedad. Una traducción más precisa de todo lo puedo sería: tengo la fuerza para enfrentar todas estas circunstancias. Tengo las fuerzas, pero no mis fuerzas, hermanos. Volvamos a lo mismo. Las fuerzas de quién viene, de Dios. Más adelante dice, en Cristo que me fortalece. ¿Sí? La preposición en es vital aquí, hermanos. Debemos entenderlo. Denota una unión. Es algo que enlaza todo lo opuesto, todo lo puedo. Tengo la fuerza para enfrentar cualquier circunstancia que se me presente, pero en Cristo. Y todo creyente, hermanos, debe de entender eso. Todo podemos pasar por cualquier situación, por muy difícil que sea. No porque tengamos las habilidades, tengamos el talento, sea yo de carácter fuerte o sea muy humilde. No, hermanos, lo vamos a pasar con la fuerza que Dios nos está dando. No dependiendo en mí, dependiendo en Cristo. De saber que mi vida está en sus manos, no en aquel que quiere hacerme daño, sino en Cristo. No, mi enfermedad, mi tranquilidad no va a estar de acuerdo al diagnóstico del doctor, por muy pesimista que sea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. Mi vida depende de Cristo, porque estoy unido, porque Él está dentro de mí. Él nos envía, Él nos da la fuerza. Estamos conectados a Él, hermanos. Recordemos que somos como la vid. Nosotros somos las uvas y Él es la vid. Es una acción continua, hermanos. Es constantemente. No solamente me dio la fuerza para pasar esos momentos difíciles, me la da en este momento, me la seguirá dando más adelante. Dios nos da el poder para pasar cualquier situación. Y eso nos debe de dar alegría, hermanos. Eso nos debe de reconfortar. Pablo se sentía bien, él se sentía feliz, él se sentía agradecido en los momentos más difíciles. Él estaba gozoso en la cárcel, ¿se acuerdan? Cantaba. ¿Y quién de nosotros se va a encontrar feliz en una cárcel, hermano? ¿Pero por qué? ¿Por qué no vamos a estar felices en los momentos difíciles? Cuando me está dando un dolor, que dice, ay, voy a estar riéndome. Señor, Pablo lo había entendido perfectamente, que para él el morir era ganancia. No es que lo dice el pasaje en el capítulo 1, que para él el morir era ganancia. Vamos a Filipenses 1:20. Ahí vamos a entender el por qué Pablo siempre estaba agradecido en cualquier momento. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre. Ahora también seré magnificado en Cristo en mi cuerpo, o por la vida o por la muerte. Porque para mí, ¿qué dice el 21? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro que Pablo disfrutaba la vida, claro que era gozoso
él disfrutaba y era su gozo se podía percibir y estaba alegre de estar con vida, pero más alegre saber que iba a estar con su Creador, y eso lo fortalecía. No se trata, hermanos, simplemente estar viviendo de nuestras fuerzas, de cumplir mi voluntad, es cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Se trata, hermanos, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se trata de una infusión constante, momento a momento, del poder de Dios que nos permite, hermanos, prevalecer ante cualquier circunstancia que nos depare la próxima semana, el siguiente mes, el siguiente año. Pase lo que pase, es mantenernos en paz, mantenernos contentos, agradecidos por lo que Dios nos permite vivir. Para enfrentar esta montaña rusa, la vida es así, una montaña rusa, hermanos. Tiene subidas, tiene bajadas, pero en cualquier momento de nuestra vida estemos felices, estemos agradecidos, estemos contentos por lo que Dios nos permite vivir. La verdadera manera de vivir de un cristiano, hermanos, es en contentamiento. Y eso, hermanos, ese contentamiento debería ser una buena medida. Es una evidencia, debería ser una evidencia del fruto del Espíritu Santo en la vida de cualquier cristiano. El vivir en agradecido y en vivir en contentamiento ante cualquier circunstancia, eso debe ser en buena medida una evidencia que el mundo vea en nosotros ese contentamiento, no por lo que estemos pasando, no por lo que Dios nos haya permitido pasar, no porque en verdad el día de hoy tenga lo suficiente. No, en cualquier momento de nuestra vida debemos ser agradecidos. Y el mundo debe de ver eso en un cristiano, en un hijo de Dios. Y Pablo lo está expresando no solamente con su pluma, lo hacía evidente con su vida. En sus cartas él decía: estoy gozoso, estoy alegre, no importa mi circunstancia, no importa que esté pasando por ese valle de sombra de muerte, porque él sabía que estar en la cárcel en ese momento estaba su vida en peligro y sabía cuál era el destino de oponerse, de exponer la palabra de Dios. Sabía cuál era el castigo, pero él era feliz porque Dios lo sostenía, porque su vida dependía de Cristo, no de sus talentos, no de la circunstancia de lo que ven sus ojos, no de su economía, no de la ayuda que él agradecía de los filipenses, que era grato que alguien se preocupara por él, y es grato que la gente se preocupe por nosotros. Es bueno que la gente en verdad se preocupe, nos haga una llamada cuando nos sentimos tristes, cuando estamos enfermos, que alguien nos manda un mensaje, pero ese no era su felicidad. Su felicidad es que Cristo vivía dentro de él y que Dios permitía que pasara por esos momentos. A comparación de muchos de nosotros, cuando nos enfermamos, cuando estamos tristes, cuando pasamos por un momento difícil y no hay nadie que nos hable, y nadie nos habla, nadie se comunica con nosotros, y la iglesia que no sabe que yo estoy pasando por momentos difíciles en mi vida, y por qué no se comunican conmigo, es que yo no les importo, y por qué el pastor no viene a visitarme. No, hermanos, su felicidad de Pablo no dependía de lo que hicieran los demás.
Su felicidad de Pablo dependía de lo que Dios había hecho en su vida. Y sabía Pablo que Dios tenía el control de ella. En cada momento de nuestra vida, hermanos, debemos de estar agradecidos por lo que Dios nos permite pasar. No importa si estamos pasando por alguna enfermedad, no importa si estamos pasando por escasez. Tenemos que aprender a vivir en cualquier circunstancia. Este año está por terminar, hay situaciones, hay logros, hay fracasos. Ciertamente viene un año nuevo y con ello nuevos propósitos. Que cada propósito en verdad esté involucrado Dios. Que en cada propósito de nuestra vida esté presente el Señor en nuestras vidas. Y lo que no pudimos hacer, hermanos, no podemos cambiar eso. No podemos cambiar lo que no hicimos este año. Hay cosas que no estuvieron a nuestro alcance, pero hay cosas que sí estuvieron. Y simplemente tuvimos la elección y hicimos la elección no hacerla. Estar en comunión, más tiempo en su casa, pasar más tiempo con nuestros hermanos, orando, leyendo la palabra. Eso se puede cambiar. Que sea ese propósito, hermanos, que haya un propósito en nuestra vida. Meditar más en su palabra, pasar más tiempo en comunión con Dios. Pero en cualquier circunstancia, hermanos, estar agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos quita. Sea que tengamos o no tengamos, a Él sea la gloria. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé por lo que haya vivido cada uno de nosotros en este año, hermanos. Hay momentos en nuestra vida, como en la vida de Pablo, donde vamos a tener lo suficiente, y hay momentos donde vamos a padecer necesidades. Pero sea el momento que sea, nosotros siempre tengamos presentes, siempre tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, que Cristo nos fortalece, que Cristo es nuestro ayudador, que Cristo estará con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Y debemos ser agradecidos por lo que Dios nos da y también por lo que Dios nos quita. Oremos. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, Señor Jehová de los ejércitos, Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Dios. En verdad, Señor, esta palabra, Señor, nos confronta, Señor, a muchos de nosotros, Dios. En verdad, Señor, practicar y a vivir como tu siervo Pablo, Dios. Ser agradecido, Dios, por todo lo que tú nos permites vivir en nuestra vida, Dios. Sabemos que tú tienes el control total y absoluto de nuestras vidas, Dios. Que en verdad, Señor, en cada circunstancia, Dios, nosotros te tengamos presente, Dios, y sepamos ser agradecidos a ti, Dios. Padre, hay circunstancias que están a nuestro alcance. Hay cosas que no podemos nosotros controlar, Señor, pero esas situaciones las queremos dejar en tus manos, Dios. Que no nos quiten la paz y que en verdad siempre vivamos unánimes, agradecidos a ti, Señor, felices. En verdad, Señor, ayúdanos a cambiar, Señor, actitudes. No podemos vivir, Señor, frustrados por no poder obtener lo que nosotros deseábamos, por no poder lograr, Señor, los compromisos, los propósitos, las metas que nos trazamos como personas, Dios. Que en verdad, Señor,
que nuestra frustración, si llegara a haber alguna, es querer aprender más de ti, Señor. Tener ese anhelo de tener esa comunión contigo abundantemente, constantemente en nuestra vida, Dios. Que nuestra vida dependa totalmente de ti, Dios. Quita cualquier frustración de nuestra vida, Dios, en verdad. Y que vivamos gozosos, Dios, agradecidos por lo que tú nos das. Gracias, Padre, en verdad, por esta palabra que llega ahora temprana a nuestra vida, Dios. Que esta palabra en verdad no se quede solamente, Padre, en nuestra mente, Señor, sino que penetre en nuestros corazones, Dios. Que nos ayude a vivir diferente, Dios. Y podamos dar evidencia del gozo, fruto de tu Espíritu Santo, Dios, en cualquier momento de nuestra vida, Señor. Por muy difícil que estemos pasando los momentos, Señor, que el gozo tuyo esté presente en nuestras vidas, Dios. Gracias, Dios, en verdad, gracias por todo. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén, Dios, y amén. Dios los bendiga, hermanos.